Muy buenos días, alumnos. Soy el profesor Humberto. Espero que estén muy bien en sus casas, ustedes y sus familias. Y vengo acá a traerles una nueva clase de lenguaje. Una clase de lenguaje que va a estar sentada en las reglas ortográficas para la escritura. La idea de esta clase es que ustedes entiendan por qué las palabras se escriben de una manera y no de otra, para escribir textos formales, entendibles y que tengan un alto grado de complejidad. Veamos el siguiente ejemplo. Venta de hielo. Aquí se producen dos problemas. Uno en la palabra venta, porque la persona que lo escribió se confundió por sonido con las dos letras B y V. Esta letra presenta varios problemas a la hora de reconocerla, puesto que ambas letras se parecen mucho al pronunciarlas, B y V, a pesar de que visualmente son muy reconocibles. Y en la segunda palabra, la palabra hielo, como la H no suena en sí misma, no tiene un sonido, sino que escuchamos solamente la vocal, produce la persona que lo escribió no colocarla. ¿Se dan cuenta de la importancia de conocer las letras? Bien. En este siguiente ejemplo hay tres errores. Primero, en la palabra abrido, la persona que lo escribió no reconocía la conjugación del verbo abrir, ¿cierto? Y escribió mal la palabra. Y en las otras dos palabras, vendo, barato, se produce el error de sonido, el error fonético al pronunciarlas. Vendo se escribe con V y barato se escribe con B. Y eso, aunque ustedes digan, pero suenan igual, no se puede escribir así porque hay una regla que indica que no se puede escribir así. En el siguiente ejemplo, la palabra caballeros, hay dos errores. Muy similar al primero, que es el confundir la B con la V, ¿cierto? En la palabra caballeros. Y la doble L, que es la conjunción de dos Ls, que suena como Y, ¿cierto? La confundió con la Y, que anteriormente o antes se conocía como Y e I latina. Acá la Y no se utiliza porque la palabra se escribe con doble L, o sea, una L más otra L que producen el sonido Y. Y se utiliza la doble L justamente porque la palabra se debe escribir con esa letra y no se puede utilizar la Y, que es la que antes conocíamos como Y. Las reglas ortográficas determinan cómo se escribe una palabra y es invariable, por eso se llama regla, porque no se puede cambiar. En el caso de las terminaciones, siempre se producen confusiones. ¿Qué escribo con C o qué escribo con S en la terminación ción? Es bastante simple. La regla indica lo siguiente. Todas las palabras que terminen en ar o ir, verbos o sustantivos derivados de este, se escriben con ción con C. ¿Y cuál es la terminación? Tiene que ser ar e ir. Si la palabra termina en ar o ir, la terminación se escribirá con C. Por ejemplo, acentuar. ¿Cómo será la transcripción? Acentuación. En la palabra conversar, la transcripción sería con C, conversación. Intuir, intuición. Prohibir, prohibición. ¿Se dan cuenta? No solamente se traslada de la ar o ir a ción, sino que tiene que ir con C. En la otra regla dice que todas las palabras que terminen en so, sor, sar, sibo, sorio o sible, su terminación será ción pero con S. En el caso de converso, que no es el verbo de conversar, sino que es el verbo de convertir, será converso a conversión, de intenso a intención, en revisor, revisión, confesar, confesión, expresivo, expresión, irrisorio, irrisión, irrepresible, represión. ¿Qué nos indica la regla? Todas las palabras terminadas en ar, ir, se transformarán en ción con C, y las palabras terminadas en so, sor, sar, sibo, sorio o sible será con ción con S. Regla, invariable, no se puede transformar. En el caso de las palabras que llevan G, también se produce el mismo problema que con la B y la V, ya que la G se parece mucho a la J. ¿Cómo determino el uso? De la siguiente manera. Todas las palabras que conlleven la sílaba gen, G-E-N, se escribirán con G. Gente, genealogía, generación, genética o gentilicio. En el segundo caso, todas las palabras, verbos que terminen en ger o gir, se escribirán con G.
coger, mugir, regir, proteger, fingir y rugir. ¿Se dan cuenta de la regla? Palabras que conlleven la sílaba gen se escribirán siempre con G, y verbos que terminen con gir o ger se escribirán con G. Al lado de ambas reglas, ustedes se pueden dar cuenta que existen excepciones. Las excepciones, la gente que escribe las reglas determina lo siguiente. ¿Por qué gen, si tiene la sílaba gen, perdón, por qué la palabra jengibre que lleva la sílaba gen se escribe con J? Este es un problema de la raíz de la palabra. La raíz de la palabra, o sea, la raíz del origen de la palabra jengibre es del latín. Y a su vez, la palabra viene del sánscrito, que es el idioma de Oriente. Por lo tanto, por la naturaleza de la palabra, no podemos cambiar de G a J. Así como existen reglas o acuerdos, esta palabra no puede cambiar porque su palabra de origen idiomático, pertenece a la J y no a la G. Por eso es que es una excepción. A pesar que lleva la sílaba gen, se escribe con J, por el origen de la palabra, de dónde pertenece. Y en el caso de tejer, porque también la palabra tejer, que es un verbo, que es el ejercicio de construir a partir de palillos, viene de la palabra tejido, y que también tiene relación con el origen de la palabra. Eso es una excepción. La excepción a la regla tiene que ver con el origen, no con el acuerdo. Por eso es que estas palabras, a pesar de que tienen la regla de terminar en ger o llevan la sílaba gen, se escriben con J y no con G. Continuemos. Las palabras que terminan en logia también llevan G. Tecnología, ontología, metodología, geología, oncología. Las palabras que llevan la sílaba ges, al igual que gen, también se escriben con G. Gesticular, gesto, gestación, gestión, gestor. Excepto la palabra majestad, que se aplica los mismos conceptos que anteriormente. El origen de la palabra determina que es con J, pero es solamente esa excepción. Por eso hay que tener ojo con la regla. La regla se aplica siempre, excepto en muy pequeños casos por el origen idiomático o por el origen de la palabra. ¿Ya? En el otro ejercicio, todas las palabras terminadas con gia, gio o gión se escriben con G. Corregía, legión, biología, región, religión. También se aplica a herejía, por el origen de la palabra. Es la única palabra y debido a su origen idiomático es que nosotros mantenemos la J en vez de la G. En el otro ejemplo, las palabras que lleven la sílaba geo, geopolítica, geografía, geoide, geógrafo, geología, geometría, también se escriben con G. Y en el caso último, todas las palabras que terminen con giar o algía también se escriben con G. Nostalgia, desprestigiar, elogiar, plagiar, contagiar, neuralgia. Si se dan cuenta, esto no lo aprendemos de memoria, pero en el uso, en la lectura y en la escritura, nosotros vamos reconociendo qué palabras se escriben con G y no con J, sobre todo por la ley. Llámese, se ocupe la sílaba gen, ges, en alguna parte de la palabra, o cuando tenga terminaciones como gergir, logia, eh, la terminación giar o algia. Todas se escriben con G y no con J. En el caso opuesto, las palabras que se escriben con J son aquellas que tengan terminación gero, gera, geria, que podría ser cerrajería, pasajero, mensajero, extranjero, relojero, tijera, relojería o brujería. Y al igual que el ejercicio de la G, la palabra ligero se escribe con G. ¿Por qué? Por el origen de la palabra. Se va a aplicar la excepción solamente en la palabra ligero, puesto que ésta tiene un origen distinto o un origen determinado, un origen idiomático en general. Las palabras que terminan en age y las que inician con eje se escribirán con J. Por ejemplo, viaje, salvaje, ventaje, equipaje, lenguaje, ejercer, ejecución o ejemplar. Se escribirán con J y no con G. Y por último, las palabras, los tiempos verbales que en su infinitivo lleven J, se escribirán con J siempre. Por ejemplo, objetar, objetamos, tejer, tejo, injertar, injertaron, injuriar,
y así con todas las palabras en las cuales en su infinitivo lleven J. Si se dan cuenta, el infinitivo son todas aquellas palabras que terminan en ar, er, ir. No es fácil aplicar la regla. Siempre uno debe estar atento a la regla y por sobre todo ir a un libro o a estas ayudas para reconocer la diferencia entre G y J para el uso en una palabra. Espero que con esta indicación que les voy a dar ahora les quede mucho más claro. ¡Listo, profe! Ya hice mi acción poética en nuestro mural. Aulis, me encanta que te guste la poesía. Pero sería bueno repasar algunas reglas ortográficas. Veamos, Santi, las reglas que tendríamos que repasar. Para mí, estudiar. Bueno, estudiar. La primera, palabras terminadas en ción. Se escribe con C la terminación ción en las palabras que derivan de adjetivos y sustantivos que terminan en to y tor o en do y dor. Bien, palabras como actor, director, comedor. Espera. Comedor no tiene derivados que terminen en ción. No inventes, pero las otras sí. Hagamos una lista. Actor, acción. ¿Qué más se te ocurre? Y director, dirección. Locutor, locución. Indicador, indicación. Cantor, canción. Conductor, conducción. Fácil, ¿no? Pasemos a la S. Se escriben con S las palabras que terminan en ción, que son de otra familia terminada en so, sor, siva o sivo. Te doy ejemplos. El primero que se me ocurre es ascensor, ascensión. Yo. Se me ocurren muchas. Receso, recesión. Proceso, procesión. Comprensiva, comprensión. Adhesivo, adhesión. Muy bien, Santi. Sí, creo que esto es para un 10. No quiero desilusionarte, Santi, pero a veces se complica. Sesión, sesión. Se escriben diferente. Sesión con C se refiere a dar, ceder. Y sesión con S quiere decir reunión. Ahora hagamos al revés. Te daré y tú piensas la regla ortográfica. Muy bien, no entiendo, pero probemos. Una gran dama llegó en su carruaje, vestida de azul. ¡Qué viaje cansador!, dijo la dama, y se dio vuelta a buscar su equipaje. Se baja y recibe un nuevo mensaje. «Bienvenida», escucha decir. Esa es muy fácil. Todas las palabras terminadas en AG se escriben con J. Carruaje, viaje, equipaje, mensaje. Te daré otro texto. Tú piensa en la regla. De acuerdo, me gusta. Último momento. Urgente. Emergencia, gritaba una señora. La gente miraba curiosa. Parece que en la agencia de lotería se desmayó un señor cuando se enteró que había ganado mucho. Alto ahí. Ya sé la última regla ortográfica de hoy. Las palabras terminadas en gente y en gencia se escriben con G. ¿Qué estás haciendo, Santi? Estoy chateando con los del club de fans. Ah, qué bueno. La verdad, abuela, ahora que sé escribir un poco mejor, empecé a conectarme. Me daba mucha vergüenza escribir tan mal. Eso es muy bueno. Estudiaste y te esforzaste para mejorar, y eso me pone feliz. Bien. Si se dan cuenta, la importancia de escribir tiene que ver con el uso de las reglas. Nos quedó claro en el uso del sion, con C o con S, dependiendo de la terminación o la sílaba que la componen. Y en el caso de la G y la J, en el caso de también cómo está incluida la sílaba, la terminación, ¿cierto?
incluyendo aquellas excepciones que son únicas e irrepetibles, pero las reglas son invariables, no se pueden cambiar. Por eso es tan importante que ojalá este video tú lo veas y que lo puedas tener también en tu cuaderno. Sin lugar a dudas, cuando volvamos a clases, vamos a hacer una guía para que tú lo tengas en tu cuaderno y puedas recurrir a ella cada vez que tú necesites escribir o producir algún texto complejo para ser presentado y evaluado. Alumnos, esa fue la clase de hoy, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta me la pueden hacer por interno, en el caso cualquier excepción que ustedes tengan. Que tengan un buen día, hasta luego.